Bueno, el último concepto que vamos a revisar dentro del suelo es el concepto de catena, ¿sale? Entonces, ¿qué es una catena? Bueno, en este caso, una catena es una cadena, ¿no? Digámoslo así, es su traducción literal. Pero ¿a qué va esto? ¿Qué está encadenando este concepto? Bueno, este es un sistema de funcionamiento. Morfemos de una catena, hablamos de un funcionamiento que va a estar prácticamente enlazando la morfogénesis con la pedogénesis, ¿sí? Es un sistema de funcionamiento morfo que la catena es una secuencia de suelos en un gradiente topográfico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estuvimos revisando ese esquema simple de ladera? Bueno, y únicamente teníamos lo que era el nivel freático, ¿no? Con una secuencia de suelos, ¿no? Porque obviamente que va a partir justamente de la cresta o la loma hasta el fondo del valle, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a generar una gradación de distintos tipos de suelo, ¿sí? Entonces, en la diapositiva voy a tratar de hacerla más grande. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, esta relación, ¿no? O esta secuencia de suelos en un gradiente topográfico va a ser fundamental, ¿no? Porque obviamente nos está condicionando la formación de suelos. ¿Se acuerdan? Más superficial de la ladera, pues teníamos una zona de estabilidad. Luego, en la parte prácticamente de la pendiente, era una zona de gran erosión. Luego, en el valle o en el pie de la ladera, teníamos una zona de acumulación. Entonces, estas variaciones que se dan en un relieve, ¿sí? Procesos pedogenéticos, ¿no? Si ustedes observan, cada una de las casillas que viene ahí, ¿no? Con número 2, 3 hasta el 6, está representando suelos, ¿sí? Y cada uno de los horizontes del suelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, el suelo, el horizonte más superficial, el horizonte mineral superficial, recuerden, por posición es el A, ¿no? Sería el horizonte mineral, digamos, porque pues prácticamente todas esas cadenas, todos esos perfiles van a poseer el mismo horizonte, el horizonte A. Pero debajo de ese horizonte ya va a empezar un mayor desarrollo de horizontes, es decir, que hay procesos pedogenéticos que se están conformando, ¿sí? Para la generación de esos nuevos horizontes, ¿no? Entonces, vemos horizontes ya en algunos casos de acumulación, ¿no? De acumulación de arcillas, ¿no? Con la presencia, en este caso, de el material parental, ¿no? Que podría ser la roca, ¿no? Que es el horizonte C, ¿sí? Entonces vemos ahí, por ejemplo, que en el 1, donde está la loma o la zona de estabilidad, vemos que se están desarrollando, por ejemplo, 4 horizontes, ¿no? Que es el horizonte A, un horizonte de diluviación, ¿no? AB, ¿no? Y un horizonte de acumulación, que es el horizonte B, principalmente de arcillas, ¿no? Y obviamente vemos C, lo que sería la roca, ¿no? En este caso, ¿sale? Entonces, en el donde se da el mayor escurrimiento o el escurrimiento es más rápido, por lo tanto va a arrastrar más material, pues prácticamente vemos el horizonte A, que es un horizonte de formación incipiente, y la C, ¿no? Es decir, la roca. Es decir, no vemos ningún otro horizonte de conformación. ¿Por qué? Por las características, ¿no? Al ser el hombro de la ladera, ¿no? Es la zona donde fluye más rápido el agua, no hay un estancamiento, todo el material prácticamente se está barriendo, por lo tanto, ahí el suelo va a ser un suelo muy incipiente, con apenas un horizonte A que se empezaría a estabilizarse un poco, ¿sí? El agua, si bien el escurrimiento sigue estando presente, es una zona de erosión, pero ya no es tan rápido y además la pendiente va disminuyendo, por lo tanto va a haber una acumulación, ¿sí? Y esto va a permitir el desarrollo de un horizonte B, ¿sí? Vean, nuevamente, y debajo del B el C, ¿no? Y así, si nos pasamos ya a la zona de acumulación, estaríamos, por ejemplo, el horizonte A, que es el horizonte mineral, el primer formación, ¿sí? Luego vemos un horizonte de diluviación, ¿no? Y acumulación, y luego el horizonte de acumulación B y posteriormente el C, ¿no? E incluso ya las zonas ya donde prácticamente ha habido un mayor contacto con el agua, ¿no? Por lo tanto, ha habido una mayor meteorización química, etcétera, de la roca, ya en el material parental, ¿no? Es decir, a una excavación de 2 metros, por ejemplo, lo único que veríamos sería un horizonte A, que sería el primero que se forma, un horizonte, material parental,
que ha sido removido de las partes altas a las partes bajas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahí mucha acumulación de sustrato, ¿no? Entonces vamos a ver horizontes, pero estos horizontes van a ser acumulaciones de sustratos, ¿sí? Que sobre estos horizontes ya no vamos a ver la roca madre porque ya hay mucha acumulación de sedimentos, ¿no? E incluso ya en las partes más pegadas, pues ya vamos a ver ya el suelo nuevamente se está interrumpiendo, ya vamos a ver acumulación de sedimentos y un horizonte ístico, o en este caso, un horizonte donde prácticamente hay una gran acumulación de materia orgánica, pero esta materia orgánica no se está mineralizando, ¿no? Es decir, rompiendo el proceso pedogenético, ¿no? Por la acumulación de materia orgánica, ¿no? Entonces vean cómo el concepto de catena es muy importante, ¿sí? Prácticamente esto lo retoma, ¿sí? Y va a unir, ¿sí? Va a todos nosotros, cuando hablamos prácticamente de un suelo, estamos hablando justamente de una secuencia, ¿no? Entonces, el suelo, recuerden, siempre va a estar en combinación, ¿no? Es decir, no va a haber límites tal cual así tajantes, ¿no? Simplemente va a estar en una secuencia, ¿no? Y esta secuencia va a estar dada por justamente un gradiente topográfico, es decir, por el relieve, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? De las laderas, de los relieves, ¿sí? La estratigrafía superficial, es decir, los horizontes estratigráficos, ¿no? También de los tipos de roca, ¿sí? Y va a integrar la conformación de los suelos, ¿no? Principalmente los horizontes de conformación de los suelos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué existe esta topografía? ¿Por qué existe una variación de suelos? Bueno, pues porque obviamente, para empezar, el relieve va a afectar las del aire, ¿sí? Es decir, del agua y el aire que va a circular entre las grietas, ¿no? De los suelos, ¿no? Es decir, esos poros, esos conductos, ¿no? Que se forman en los suelos. Bueno, también va a proveer de energía potencial, ¿sí? Es decir, de cómo va a circular el agua, qué tan fuerte va a ser, ¿no? Así como cinética, ¿no? En este caso para la conformación de suelo, ¿no? Y obviamente con esto también va a traer una redistribución de la materia. En la imagen, ¿sí? Voy a dar nuevamente un zoom, ¿sí? Vamos a ver que justo en círculo vienen los horizontes, ¿no? Que básicamente nos quedamos con justamente el efecto que va a generar en la distribución. Nos está hablando de una precipitación. Recuerden, todo va a comenzar con el flujo del agua, ¿no? A través de la ladera. Entonces va a empezar por una precipitación de mayor manera, ¿no? Y obviamente esta va a empezar a circular, ¿no? Recuerden que es un flujo laminar que va a ir en primer lugar por el hombro de la ladera, donde va a ser el escurrimiento más fuerte, simplemente considerando, en este caso, el agua superficial, ¿no? Que va a escurrir, ¿no? Por la ladera, partes bajas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿sí? Caso del calor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando caen conforme el aire, más alto estemos, el aire se enfría y este aire frío, conforme desciende, lo que va a hacer es justo desciende, ¿no? Entonces, obviamente también vamos a ver la circulación de aire, ¿no? De frío a calor y cómo este nuevamente va a empezar a circular por la ladera, ¿no? Sencillamente en la parte superficial. Agua, digámoslo así, en la atmósfera o en el aire, ¿no? En la humedad, etcétera, ¿no? Que obviamente tiene un impacto en la conformación de la pedogénesis, ¿no? Ahora, si nos vamos en la prueba ni de los gases ni del aire, ¿no? Sino ahora la que se infiltra, ¿sí? Pues vamos a ver que esto va a mover, en este caso, iones, ¿no? De distintas características. Va a generar un movimiento de diluviación de estos materiales, ¿no? Por lo tanto, va a generar, en cada uno de los estadios se está conformando distintos tipos de elementos, ¿no? Que en combinación, por ejemplo, con el agua, el rico, ¿no? Que va también a estar cargada de algunos iones, ¿no? Con la combinación de los materiales, que es un intercambio masivo de iones, ¿no? Que a raíz de esto se va a empezar a hacer interacción con la combinación del oxígeno, con los ácidos, en fin, ¿no? Que van a estar produciendo o desencadenando la desintegración más rápida de la materia orgánica en superficie, en fin, todo esto va a traer, pues, por lo tanto, pedogenético, ¿no? Por lo tanto, les repito, este concepto de catena, ¿sí? Es fundamental dentro de la pedagogía. Entonces, vean cómo en este caso, cuando hablamos de una ladera, no estamos hablando de un solo suelo para toda la ladera, sino de una cadena, ¿no? Es decir, una secuencia de suelos dentro de este gradiente topográfico, ¿sale? Muy bien. Entonces, bueno, ya una vez visto este concepto y repasado lo que son los factores formadores del suelo, pues ahora sí podemos hablar de el suelo.
pues ya vimos que se forma a partir del material rocoso, ¿no? O a partir de material, bueno, en este caso, material parental consolidado o no consolidado, ¿no? En este caso, debe de haber justamente un tiempo, ¿no? Debe de haber una estabilidad geomorfológica, ¿no? El desarrollo del suelo, ¿sí? Entonces, esto va a ser uno de los elementos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza? Pues primero comenzamos, si partimos desde un material parental consolidado, ¿sí? Como lo tenemos en la imagen, voy a usar, muy bien, ¿sí? Si partimos en este caso, de un material consolidado, como puede ser una roca, un lecho rocoso, ¿no? Algo, pues, digámoslo así, macizo, ocurrir ahí, pues va a ser la presencia de, pues, de los elementos externos, ¿no? Que van a empezar a influir sobre la roca, es decir, la van a empezar a meteorizar, ¿no? Como ven, entonces partizado por los elementos del ambiente, el agua, la temperatura, etcétera, ¿no? Y a partir de esta meteorización, que puede ser física o química, se están liberando iones, ¿no? Es decir, está liberando iones y minerales. Estos iones y minerales, pues, son aprovechados por algunos organismos pioneros, ¿no? Entonces, estos organismos empiezan a aprovechar estos iones, estas sales, ¿no? Las empiezan a aprovechar y las empiezan a incorporar para los procesos biológicos, ¿no? Es decir, para la conformación de nuevas estructuras biológicas de los mismos, en fin, ¿no? Y tras estos procesos, lo que va a desarrollar son desechos, ¿no? Desechos producto de las actividades orgánicas, ¿no? Productos del metabolismo de los organismos. Y estos desechos obviamente pues van a contener en algunos casos ácidos que lo que van a hacer es facilitar la desintegración, ¿no? Aún más, van a acelerar la desintegración de la roca, ¿no? Y por lo tanto van a facilitar en este caso la conformación, ¿sí? De una capa de materia orgánica, ¿no? Esta capa de materia orgánica junto con los minerales y los iones que se están disolviendo de las rocas, pues van a conformar el primer horizonte, ¿no? El horizonte más superficial mineral, que es el horizonte A, ¿sí? Entonces, una vez conformado el horizonte A, ¿sí? Ya podemos empezar a dividir lo que es el horizonte A del horizonte C, es decir, de la roca, ¿no? Y poder diferenciar un poco lo que sería el regolito, ¿sale? Nosotros podemos esperar justamente que ya una vez establecido el horizonte A, que es un horizonte mineralizado, no mineral, que está incorporando productos de la actividad biológica, ¿no? Es decir, de las partes aéreas de algunas plantas, por lo tanto ya tiene cierta capacidad para soportar vegetación un poco más especializada, un poco más alta, ¿no? Entonces, una vez que la planta encuentra camino, pues empieza a establecer y por lo tanto empieza su crecimiento y el aprovechamiento de todos estos elementos, ¿no? La cantidad, la materia orgánica, mucha más materia orgánica, ¿no? Y obviamente con el tiempo se genera un proceso de diferenciación, ¿no? Donde tenemos una zona donde prácticamente hay mucha materia orgánica y producto, en este caso de la lluvia, se está moviendo, ¿no? Hacia un horizonte más interno, el horizonte de acumulación, que sería el horizonte B, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos en el tiempo, obviamente aquí, y si las condiciones climáticas prevalecen, ¿no? Pues esta diluviación entre A y B, ¿no? ¿Sí? O incluso puede ser que el horizonte A o el horizonte B empiecen a engrosar, es decir, empiecen a hacerse más potente, e incluso en cada uno de estos horizontes empiece diferenciación, ¿no? Es decir, ya, si ustedes recuerdan, ya una diferenciación más secundaria, ¿no? O hasta una diferenciación terciaria, ¿no? Esto es por los tiempos, por algunas características específicas genéticas, ¿no? Bueno, específicas de la pedogénesis en cada uno de los horizontes, en fin, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Entonces, ya sería cómo se va desarrollando. Y esto va para todo aquel lugar que lo permita, ¿no? Recuerden que en este caso partimos digamos, de un material parental consolidado, pero podemos haber partido de un material parental no consolidado, visto que en algunas casas abandonadas está creciendo suelo o incluso árboles, ¿no? Es porque, claro, está partiendo de material transportado, ¿no? Entonces, material transportado que ya tiene un cierto grado de intemperismo, de descomposición, ¿no? Que se empezó a acumular, ¿no? Y obviamente con el aporte del agua rápido, ¿no? Y obviamente esto fue aprovechado por alguna semilla que cayó ahí, ¿no? Y bueno, o por algún pedazo de la planta, etcétera, ¿no? Y por lo tanto enraizó y bueno, creció, en términos generales, ¿sale? Entonces,
Ya como último punto está la clasificación del suelo. No me voy a meter mucho en este sentido porque lo vamos a ver un poco más con sus compañeros. Bueno, pero entonces únicamente voy a hacer algunas reflexiones sobre la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué clasificamos? ¿Sí? Entonces, lo que clasificamos, recuerden, son los pedones, ¿no? Nosotros empezamos a clasificar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es estudiar los pedones, cada una de las caras, ¿no? Y a partir de, digámoslo así, del promedio de la, pues esta cara tiene ciertas características, etcétera, y estas, pues en general, hacen referencia a este tipo de suelos, ¿no? Entonces, prácticamente los pedones, ¿no? En función de las características generales o promedio, y en base a esas características nosotros definimos el nombre, ¿no? De ese pedón y por lo tanto del suelo asociado a ese pedón, ¿sale? Entonces, los ejemplos que se toman por, o sea, para dar el nombre, ¿no? Digámoslo así. Entonces, para generar el nombre, pues son varios criterios, ¿no? Puede ser por criterios de formación, de los factores formadores, pueden ser por criterios de las propiedades que presenten cada uno de los factores formadores, pues puede ser de dónde parte el suelo, ¿no? Si parte, por ejemplo, de, por ejemplo, características atmógenas, ¿no? Es decir, climáticas, ¿sí? Puede ser que el factor formador sea litogéneas, es decir, que dependa más del tipo de roca de la que estemos hablando, ¿no? O puede ser la actividad, el suelo, o ese tipo de suelo se está desarrollando por actividades antropogénicas. ¿Cómo sería el suelo de las chinampas? ¿Sale? Entonces, las chinampas, por ejemplo, es el factor formador es antropogéneo, ¿no? Es decir, el hombre las consideró esas, ese sería, por ejemplo, un factor formador. En propiedades, lo podemos hacer o se hace en función de lo que ya revisamos, ¿no? Es decir, que son pues las características físicas, las características químicas, las características que nosotros vemos, por ejemplo, en el perfil del suelo, las cualitativas, ¿no? Etcétera, ¿no? O puede ser por la definición, ¿sí? Que nosotros decimos, si posee este horizonte es de diagnóstico y ningún otro suelo lo posee, ¿sale? Entonces, una vez que está este horizonte, plan, ya, sería este tipo de suelo, ¿no? O por características cuantitativas, ¿no? Ya, directo, tal cual. Y otro elemento que se toma en el origen y el desarrollo de los suelos puede ser en clasificaciones que denominamos como efectivas de suelo, que son relevantes para algún uso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso hay algunos suelos que se clasifican en función de si son aptos para la agricultura o no. Y en función de eso, pues podemos hacer los procesos. Estos se engloban en sistemas de clasificación, ¿no? Estos sistemas de clasificación tenemos dos, que son los actuales vigentes, que es el sistema de clasificación de la WRB y el sistema de clasificación de la Soil Taxonomy, ¿sí? Mundial es en el que se basa toda la cartografía mundial, por ejemplo, que estipula la ONU o algunos otros países, ¿no? Pertenecientes al mismo. De hecho, es el que en el que se basa, por ejemplo, el INEGI para su mapa de cartografía de suelos, mientras realmente en los Estados Unidos y pues algunos países asociados a él, ¿no? O algunas colonias de él, ¿sale? Entonces, ese es el criterio de clasificación, ¿no? Entonces, bueno, utiliza aquí en México es el de la WRB, ¿no? Es un sistema de clasificación mundial que obviamente está dentro de los lineamientos, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Y que controla prácticamente el desarrollo de las prácticas culturales que se lleva a cabo en los suelos, ¿sí? Dentro de la Soil Taxonomy, bueno, hay todo un sistema, ¿no? De clasificación de suelos, considerando ya todos los puntos que vimos, jerárquica, ¿no? Entonces, en la Soil Taxonomy tenemos una clasificación jerárquica con 5 niveles de clasificación, ¿no? O 5 zonas, ¿no? Y básicamente, en este sentido, van en función del desarrollo del suelo, ¿no? Entonces, para la Soil Taxonomy, el suelo es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, su clasificación va a depender de cómo se lleva a cabo esta evolución, ¿no? Que va a depender obviamente de características climáticas, características antropogénicas, características litogénicas, etcétera, pero va a ser el desarrollo de esto, ¿no? En función de esto, ¿no? Entonces, va a empezar con unos 12 órdenes, que van a ser los órdenes superiores, y a partir de ahí se va a empezar a hacer divisiones de suborden, gran grupo, subgrupo, familia, etcétera, hasta que, bueno, de exactamente con la característica del suelo y por lo tanto el nombre específico del suelo, ¿no? Los 12 órdenes generales están marcados en la diapositiva en color rojo, ¿no? Entonces, estos son como los órdenes en los que van a, de acuerdo con características, con el desarrollo
con el cual nosotros tenemos pensado que se está llevando a cabo el suelo, y a partir de ahí empezamos a dividir, ¿no? A hacer una jerarquización más profunda, ¿sale? Entonces, bueno, esto lo veremos más a detalle dentro de las presentaciones. ¿Sale? Tiene dos niveles, ¿no? ¿Sí? Como ven aquí, para WRB, no es que haya una evolución del suelo como tal, ¿no? Es decir, no que, sí, por ejemplo, más que nada en procesos pedogenéticos, es decir, qué es lo que está dominando en los suelos, ¿no? Y a partir de ahí define un primer nivel, ¿no? Que son de grupos de suelos de referencia, ¿sí? Estos grupos de suelos de referencia son 32, bueno, hasta el momento, ¿no? Y que va a corresponder con regiones del suelo, ¿vale? Entonces, con regiones del suelo que están catalogadas a nivel mundial, ¿sí? Entonces van a tener una referencia a escala mundial. Referencia están asociados con procesos pedogenéticos, ¿no? Y en la imagen los podemos ver con las letras en verde, ¿no? Entonces podemos, voy a darme un zoom, ¿no? Para que me vayan entendiendo, ¿sí? Nos vemos, por ejemplo, el perfil de un suelo o de un pedón, ¿no? Horizontes, ya analizando los horizontes, vemos que hay una acumulación de materia orgánica, o sea, domina la materia orgánica. Entonces, esto, dominancia de materia orgánica, nos va a llevar a un grupo específico de suelos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el horizonte va a ser fundamental, el estudio de los horizontes, ¿no? Entonces, va a haber horizontes específicos, ¿sí? Horizontes que le llaman de diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando encontramos un horizonte diagnóstico, entonces nos va a referir a un grupo específico de suelos, ¿no? Por ejemplo, si dominan, en este caso, los materiales, por ejemplo, litogénicos, ¿no? Es decir, si domina la roca, entonces nos va a dirigir a un grupo específico de suelos, ¿no? Como son los arenosoles, los leptosoles, los regosoles, los fluvisoles, ¿no? Que obviamente en este caso están dominados por la litología, ¿no? Y el desarrollo depende del tipo de roca o sustrato, ¿sí? En el que está desarrollando el suelo, ¿no? Si vemos que hay, por ejemplo, si vemos un horizonte, digamos, de referencia donde vemos este proceso, entonces nos vamos a ir los calcisoles, ¿no? Entonces ya, calcisol quiere decir acumulación de calcio, ¿no? Gypsisoles, acumulación de yeso, ¿no? Durisoles o duripanes, ¿no? Que sería, etcétera, ¿no? De algunos materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno de ellos y bueno, este horizonte lo están marcando, por lo tanto, se da la expresión, ¿no? Y así, por ejemplo, si hay redomorfismo, un grupo específico de suelos, horizontes, ¿no? O intercambio de horizontes, etcétera, ¿no? Es decir, si vemos horizontes que están movidos, ¿no? Un tipo hacia un grupo de suelos, si hay crioturbaciones, es decir, si hay congelamiento, ¿no? Si vemos horizontes de diagnóstico que son horizontes de suelos y así, ¿no? Por ejemplo, neoespecífico, ¿sale? Entonces, en función de estos 32 niveles, ¿no? Que sería 32 grupos, hacemos es ponerle sufijos y prefijos, ¿no? Para ajustar más lo que es el tipo de suelo y las características de ese suelo, ¿no? Es decir, si es un vertisol, ¿no? Por ejemplo, si este vertisol es sálico, es decir, si presenta alguna proporción de sales, si presenta materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces ya como un poco más especiaríamos el apartado de suelos, ¿vale? Entonces, les repito, esto lo vamos a ver un poco más a profundidad con las presentaciones de sus compañeros, ¿vale? Entonces, nos vemos en en la siguiente presentación para hablar del clima en específico.